Buenas tardes para todos y todas y bienvenidos a este segundo ciclo de debates analfabetas. Los debates analfabetas se proponen sobre la necesidad de propagar el pensamiento crítico en nuestros lugares comunes de encuentro. Para esta ocasión hemos querido trascender la propuesta y llevarla a la calle, pues la calle es el sitio más próximo al conocimiento directo, a la interacción con el otro y con lo otro. Don fue escogido en esta segunda entrega porque queda en la Plaza Manuel Murillo Toro, que era y sigue siendo uno de nuestros sitios favoritos de encuentro ibaguereño, pero tuvimos que prescindir de ella a raíz de la prohibición estatal de no parchar en la calle. Todos los estados son bastardos. Este ciclo consta de 4 sesiones con temáticas enmarcadas dentro de la vida cotidiana. Los temas fueron escogidos con el propósito de que asistentes y presentadores por igual puedan tomar la palabra y comentar abierta y libremente. El uso de groserías es bienvenido, siempre y cuando no sea con el ánimo de ofender a nadie. Los debates están dispuestos de la siguiente manera. Empezamos con una introducción de cada tema y abrimos una idea. Cada idea será discutida primeramente por los panelistas y luego pasamos a observaciones, comentarios y o preguntas de quienes asisten. Continuamos con otra idea de seguimiento, panelistas asistentes, y así sucesivamente hasta que no lleguemos a ninguna conclusión y cerremos más bien con dudas e ideas finales. Les pedimos minuciosamente, y aquí hago énfasis en el minuciosamente, que procuren no repetir nada de lo que ya se ha dicho, sino presentar sus observaciones y comentarios para considerarlos como colectivo y repensarlos desde la discusión. Como ha venido pasando en estas últimas 3 sesiones, la palabra se toma levantando la mano. Entonces recuerden que no podemos hablar todos porque pues no nos va a dar el tiempo, pero quien tenga alguna observación, algún comentario, alguna duda, levanta la mano. Yo lo anoto aquí en una listica y voy llevando el orden según ustedes vayan levantando las manos. Voy a presentar hoy al panel de expertos, como presenté la vez pasada. Voy a empezar de... No sé si esto es izquierda o derecha, pero voy a empezar desde el que está más lejos de mí hasta mí. Cristian López, mejor conocido por crear contenido teológico en redes sociales como Cristian LZ, es licenciado en Lingüística y Pedagogía, escritor apasionado y músico de pasatiempo. Diomedes Acosta es sociólogo y comunicador radiofónico, tiene un pregrado en Ciencias Sociales de la UT, actualmente trabaja con la Comisión de la Verdad. Y Catherine Meneses, médica psiquiatra de la Universidad Nacional de Colombia, con un pregrado en medicina en la UT, actualmente trabaja como psiquiatra en la clínica Los Remansos. Tomás Sierra, que soy yo, desertor de un doctorado en audiología no clínica, actualmente no trabaja y espera nunca volverlo a hacer. Voy a hacer una recapitulación pequeña de lo que hemos visto en estos últimos 3 debates. Voy a procurar no ser muy largo en esto, pero pues para las que no han venido o para las que de pronto olvidaron lo que hemos hablado, este ciclo empezó con la pregunta por el lenguaje, pues es el lenguaje la herramienta fundamental del conocimiento, la razón y la duda. Sobre la adquisición del lenguaje hay quienes defienden una postura que presenta el lenguaje como una construcción social. Esto es, el lenguaje se aprende estrictamente para poder vivir en sociedad y comunicar ideas con las personas que la componen o que nos rodeen. Otra postura es la de reconocer que el ser humano tiene una predisposición al lenguaje, así como la tiene para digerir alimentos o caminar en 2 patas. Esta teoría sugiere que el lenguaje es un órgano vital, tan órgano como el estómago o los riñones. Luego pasamos a una pregunta un poco más complicada, la pregunta que pretendía entender qué es natural en contraposición a lo que es artificial. Estas preguntas nos llevaron a repensar los argumentos que tenemos con relación a la ética, la política y principalmente las nuevas formas de tecnología. Alguna vez en un parche hice esta pregunta y alguien me respondió que si el hombre, refiriéndose al humano, crea algo, ese algo deja de ser natural. Pero yo me pregunto, ¿es creer en el más allá lo que le quita naturalidad al humano? Porque el individuo adaptado a su medio obra con naturalidad, por reflejo. Pero si espera algo más allá, esa trascendencia de la que también hemos hablado acá, ¿perdemos nuestra naturalidad? En la sesión pasada nos enfrentamos a la dualidad entre el poliamor y la monogamia tradicional. Acá no solo se usó la razón para su entendimiento, sino que además la química entró a jugar un papel importante en relación con lo que le pasa a nuestro organismo cuando nos enamoramos. ¿De dónde viene ese impulso por poseer al otro o a la otra? También consideramos variables tales como el deseo, el sufrimiento, el amor, el control y como siempre las estructuras de poder al nivel más inmediato que conozco.
Ha habido varias críticas con relación a la formulación de las preguntas que hemos hecho hasta ahora en este ciclo de debates. Incluso se ha puesto en duda si estos son o no debates. Sin embargo, este es un espacio de divagación intelectual, de patinaje cognitivo y de discusiones infinitas, y es precisamente bajo esa premisa que las preguntas se han venido formulando. Adicional a lo anterior, y antes de empezar con el tema de hoy, quiero agregar que todos y todas son bienvenidos a opinar lo que les dé la gana, porque es precisamente de eso de lo que esto se trata. Esto no es un espacio de la derecha ni de la izquierda, y mucho menos del Estado criminal, sino un espacio para pensar y dudar, porque todos estamos equivocados. Después de este preámbulo, ya entonces ahora sí vamos a entrar en materia. Y vamos entonces a tener hoy el tema que pues ustedes ya saben que vamos a hablar hoy, es Dios y la ciencia. La pregunta por Dios fue el punto de partida que me condujo al estilo de vida que ahora llevo. La duda infinita, la duda por todo, principalmente con el ánimo de responder qué fue lo que nos creó o qué fue lo que nos trajo acá. En mi búsqueda exhaustiva por el verdadero creador o por la verdadera fuente de la creación, me vi inmiscuido en el mundo de la ciencia, que supuestamente se distinguía del misticismo porque esta, la ciencia, estudia la verdad. La ciencia descubría, según me contaban, verdades absolutas hasta el punto de llamarse a sí misma ciencia exacta y darle la chapa de ciencia blanda a todo lo que no fuera absoluto y por el contrario fuera una aproximación social como lo son las ciencias sociales. Después de 15 años en la universidad, estudiando electrónica, física, mecánica, partículas, audiología, átomos, en fin, deduje que tanto Dios como la ciencia son dos explicaciones que no explican nada y si bien se aproximan a una respuesta, finalmente no responden la pregunta por la que fueron creadas, de dónde venimos y en cierto modo a qué vinimos al mundo. Esta tarde le voy a dar la palabra a mis amigas panelistas para que tengamos esta contienda sin propósitos productivos, sin fines económicos, sino simplemente contemplativos. Buenas tardes amigos y voy a empezar preguntándoles ¿por qué Dios o por qué ciencia? Buenas a todos. Me encanta este tema, pues me honra que Tomás me haya presentado como uno de los expertos, pero la verdad yo no soy experto en nada. Yo soy un tipo que piensa muchas cosas y duda de un montón de cosas y tiene ideas y preguntas y aquí vengo a compartir eso, mis ideas, mis preguntas alrededor del tema. Más que todo, preguntas sobre Dios. El área en el que yo he decidido profundizar, en la que no me considero experto porque no lo soy y no creería poder llegar a ese punto, es la teología. Y desde la teología han sido mis innumerables reflexiones de la vida. Eh, Inevitablemente, como teólogo apasionado que soy, cualquier temática, sea la ciencia, sea la política, sea el arte, la estoy pasando por un filtro teológico. Cuando escuché que íbamos a hablar de este tema, Dios y ciencia, no dejé de pensar en algunas de las palabras que Tomás mencionaba en la introducción. Cualquiera de las dos me llevan únicamente a más preguntas. O un dicho que no recuerdo el autor que me encantaría mencionar en este momento es, así como Dios es una pregunta constante, la ciencia, desde donde yo la veo y el filtro teológico que le aplico es solamente el mito más popular. Teniendo en cuenta esto, en mis reflexiones de vida, algo que me ha permitido concluir la teología a la que he decidido acercarme es que en Dios no encuentro ningún tipo de pregunta, ningún tipo de respuesta, perdón. No hay una respuesta a de dónde vengo, ni siquiera encuentro una respuesta a hacia dónde voy o por qué estoy aquí. Me encuentro innumerables preguntas, innumerables dudas que me llevan al punto de ver a Dios como un infinito laberinto. Y ante el laberinto tengo dos opciones, o lloro o río. Y yo he decidido reír con la pregunta de Dios. Reír ante esa pregunta, fascinarme y posteriormente enamorarme. Asimismo, veo la ciencia que me ofrece otros métodos, me ofrece otras preguntas diferentes a las que surgen cuando me acerco a la idea de Dios. Y en la ciencia voy encontrando observaciones, voy encontrando lógica, voy encontrando algunas respuestas, pero no dejo de verla como el mito más popular. Simplemente me está ofreciendo algo diferente a aquello que me está ofreciendo la reflexión de Dios.
Dios para mí, aunque me considero un creyente, no es la respuesta absoluta, es la pregunta suprema, es la reflexión suprema, es el laberinto infinito, es, si bien la ciencia me ofrece respuestas, decidí optar por el camino de Dios que no deja de ofrecerme preguntas, preguntas que me fascinan, preguntas que podrían desesperarme también en algún momento, pero decidí abrazar la idea de que la vida no son más que preguntas, que nunca me voy a acercar a una respuesta y esa respuesta definitivamente nunca va a ser Dios. Decidí entrar simplemente en la constante pregunta de Dios, en la constante duda y vivir la vida desde esas dos visiones. Por un lado, la teológica y por otro lado, la científica. Ninguna de las dos ofreciéndome respuestas, simplemente preguntas que van surgiendo. Eh, bueno, yo quería decir algo acerca de lo que estaba diciendo Cristian, como que yo también me he puesto como bueno, yo soy atea, ¿cierto? Es como mi visión de vida tampoco, y como que yo me he puesto como a pensar en la ciencia también como científica, no sé si lo sea, y realmente lo que dice Cristian, como de estar buscando como respuestas y bueno, preguntas, de estar haciéndose preguntas, pues en realidad eso pues es el método científico. Es estarse buscando como estarse haciendo preguntas. Otra cosa que pues concuerdo con lo de Cristian es que yo siento que más que la ciencia sea una verdad, porque no creo que, porque pues también soy constructivista, bueno, me gusta el enfoque como constructivista, como que no hay una verdad real, solo como un acúmulo de subjetividades, no hay forma de encontrar una objetividad. Entonces, en mi parecer, ¿cierto? Como que siempre he pensado que en la ciencia también se cree, porque yo no me puedo sentar a hacer absolutamente todos los experimentos científicos para encontrar como que cada una de las respuestas que han encontrado estas personas que han trabajado todos estos milenios y todo pues lo que lleva a desarrollo de la humanidad. Entonces pues prácticamente yo también opto por creer en esto, ¿no? Creer en que estas personas dijeron la verdad, que estas personas hicieron los experimentos científicos de forma pues honesta, ¿cierto? Y que realmente los comprobaron. ¿Por qué lo digo? Porque pues desde el punto de como científica, no sé si me puedo decir así, he hecho trabajos de investigación y me he encontrado con gente que realmente es muy deshonesta. Entonces, estando dentro del campo de la ciencia, que cogen y tergiversan datos, ¿cierto? Y que los acomodan a su gusto, ¿cierto? A su parecer, para sustentarse sus propias hipótesis, ¿sí? Entonces son como tengo esta hipótesis y los datos que yo encuentro realmente no me cuadran con mi hipótesis, pero aún así los tergiversan, los manipulan y dan el sustento pues, de las hipótesis. Ahorita en realidad lo que pasó con la COVID, con el coronavirus, fue como una tras otra, como métodos científicos, como experimentos, investigaciones como súper sustentadas, ¿no? De científicos, de médicos, exacto, o sea, certeza tras certeza, como artículos que se citaban entre ellos. Entonces realmente estando adentro como que encontré muchas dudas, como que bueno, si este personaje que me está guiando a mí hace toda esta maraña de cosas estadísticas para que sus hipótesis sean comprobadas, pues cuántas cosas no realmente están ahí que no están comprobadas. Entonces esa es una de las cosas que quería decir, como que realmente uno escoge creer en la ciencia. Otra de las cosas que quería decir en cuanto a lo que dice Cristian, en cuanto a lo que dice Tomás, es que me parece que el tema de Dios tiene mucho que ver con lo que hablamos ya de natural, ¿cierto? Porque había un filósofo, como médica, a nosotros en medicina nos enseñan algo que se llama medicina basada en la evidencia. La medicina basada en la evidencia es, no importa lo que diga un man, porque usualmente son manes, ¿cierto? O una persona, como en realidad las ciencias sociales, que son muy tal persona en tal lado dijo tal cosa. En medicina es como no importa lo que diga una persona, lo que importa es qué tantos datos, qué tanta población tiene, qué tanta muestra, qué tanta evidencia, o sea, como cada artículo, verlo como es de una forma muy crítica. Entonces, a lo que iba es como que un filósofo ahí que me puse a escuchar en YouTube decía que el simple hecho de nombrar a este ser que es sobrenatural, ¿cierto? El simple hecho de nombrarlo lo hace un
producto humano, ¿cierto? O sea, como que si algo es Dios, es lo que no se puede nombrar, es lo que yo concluí de lo que él decía. Como, O sea, Dios sí existe, digamos. No sé si ya terminaste. sí, no, era como eso, como que lo que él decía, si algo es Dios, es algo que no se puede ni caracterizar por el hombre, ni nombrar por el hombre, porque pues no sería ya producto de Dios, sería producto del hombre. Entonces, pues me rayó un poquito eso. Yo estaba pensando en esa dirección también porque pues la pregunta sobre Dios es si Dios existe o no, o quién lo creó, digamos, esa es como el gran cuestionamiento. Y pues Tomás pone Dios y la ciencia, ¿no? Digamos, a veces desde el lugar en el que uno se pare para discutir eso, pues está también planteando la discusión, porque si nosotros, digamos, y ahí pues dialogaríamos con Cristian, que es desde la teología, pero cuando hablamos con alguien sobre este tema y tiene una postura religiosa, ¿sí? Que en determinadas ocasiones se convierte un poco en ideológica, entonces ahí la discusión eh, no se puede abrir si Dios existe o no, porque ahí ya hay un predeterminado de que Dios para esa persona sí existe y de pronto para mí puede que no, o sea, o para una persona que yo también me considero una persona no agnóstico, porque creo que eso es como ser medio tibio, sino que yo no creo en que mi vida la oriente una idea llamada Dios, ¿sí? No sé si ateo sí puede ser que se llame eso, pero no me levanto en la mañana pensando en que hay algo que mueve el mundo. No, yo creo que el mundo se mueve pues porque es física y porque es materia y porque es energía, ¿sí? Pero yo creo que ya, y es inevitable también haciendo la reflexividad de esto que digo, no pensar en que siempre esa pregunta lleva a, como decía Catherine, a la subjetividad. O sea, uno no puede hablar de Dios como un objeto epistemológico aquí, que no, o sea, siempre uno se cuestiona a uno mismo sobre esa realidad que no es una realidad ajena. O sea, es imposible, digamos, como no pensar en eso. Ahora, lo que creo es que digamos, yo creo que Dios es una metáfora muy importante en la vida de la humanidad. O sea, porque como decía Catherine, si alguien nombra a Dios es porque Dios existe. Y la metáfora en esa, o sea, en esa construcción mitopoética que hemos hecho y que reproducimos todo el tiempo, desde Adán y Eva hasta cuando de un árbol sale la vida, creo que es el relato, es la narración más importante que hemos hecho los seres humanos, ¿sí? Ahora, lo que creo que yo, por ejemplo, entraría a discutir sería eso que, o sea, yo creo que no hay que discutir sobre Dios porque Dios existe y se presenta de acuerdo a la mitología y a la metáfora que cada comunidad y cada representación tenga, ¿sí? Yo creo que lo que yo, por ejemplo, me cuestiono es cómo los seres humanos nos hemos organizado para a través de las instituciones, bueno, Iglesia Católica u otras cosas, o bueno, en otras culturas, cómo lo representan, cómo lo bajan y cómo lo ponen a funcionar muy antropomórficamente como seres humanos para hacer cosas en las otras personas. Sí, yo creo que yo abriría una discusión frente a eso porque pues si Dios existe o no, pues sí, o sea, pues estamos hablando de Dios, es decir, sí existe, sí, pero en términos de lo otro, de ese Dios, o sea, el Dios no está allá, el Dios está acá, porque lo que pasa aquí hay unos que bajan esa idea y la ponen a circular. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando a Dios lo ponen a circular y qué nos ponen a hacer cuando a Dios lo ponen a circular entre nosotros? ¿Y qué tipo de Dios, no? Aquí me urge también mencionar algo y es la aproximación que yo he elegido para acercarme a Dios. Al fin y al cabo, Dios es la reflexión suprema, como lo planteé anteriormente. Y siendo Dios la reflexión suprema, es eso, es aquello a lo que nos podemos acercar desde nuestras realidades, desde el constructo de cada uno. Así entonces los judíos se acercaron a Dios y tenemos toda esa herencia cultural que hoy conocemos como la Biblia o el Pentateuco, para ser más específicos, o la Torá, que son los escritos sagrados judíos, y esa es la aproximación a Dios desde el judaísmo. Pero si nos vamos un poco más atrás, los mismos judíos ya se estaban basando en otras aproximaciones teológicas de Dios de otras civilizaciones. No es sino que miremos unos cuantos relatos del libro de Génesis, que lo conocemos de la Biblia, por ejemplo, y nos damos cuenta que innumerables relatos están basados en escritos babilónicos.
escritos babilónicos, Babilonia, en donde estuvieron los judíos cautivos por unos 70 años más o menos, cuya cultura impregnó el pensamiento judío y cuyos habitantes, los babilonios, ya se habían acercado a Dios desde sus propias realidades. Ya habían planteado un diluvio universal, por ejemplo, o ya habían planteado también el hecho de que a través del fruto de un árbol se tenía acceso a la llamada vida eterna. Y son todos elementos que vemos en común con las aproximaciones a Dios del mismo judaísmo. Y vámonos también un poco de kilómetros más allá en Asia y nos encontramos con las aproximaciones a Dios desde el budismo, desde el hinduismo, y así vamos a continuar incluso en Latinoamérica en los tiempos precoloniales, en donde nuestras civilizaciones nativas también se aproximaban a Dios desde sus realidades. Así que Dios es una reflexión absoluta, una reflexión suprema a través de la cual nos acercamos desde nuestras realidades. La realidad desde la que yo me he decidido acercar a Dios ha sido algo que se llama fe. Fe es la antítesis de la razón. Lo veo de esa forma. La fe es todo lo opuesto a aquello que me demuestra evidencia. Si es evidencia, es ciencia. Si no hay evidencia, es fe. Así que, paradójicamente hablando, yo como creyente parto de una premisa para acercarme a Dios. Sé que Dios no existe. Es la premisa que yo utilizo. Sé que Dios no existe. Estoy segurísimo que no existe. Y como estoy seguro que no existe, la única opción que me queda a mí es fe. Es ir en contra de esa seguridad que ya tengo y optar por la fe absoluta. La fe que, como se aproximó a esa reflexión teológica del apóstol Pablo y lo plasmó por ahí en un libro que se llama Carta a los Hebreos, termina siendo la convicción de lo que no se ve, creer en aquello que no tiene evidencia. ¿Y cuál es mi seguridad absoluta? Mi seguridad absoluta es sé que Dios no existe. Y como ese es mi conocimiento, no conozco a Dios, no sé de Dios, me hundo o me arrojo al abismo de la fe. Y ahí es donde ocurre lo que podríamos llamar teológicamente como milagro. Y es que termino creyendo paradójicamente en Dios. Algo así como, creo en Dios porque sé que no existe. Porque sé que no existe es precisamente que me abandono en la fe. Y ahí es donde ocurre el milagro de creer para mí. Por ende, no terminaría yo siendo un creyente inamovible. No soy un creyente inamovible. Lo que termino siendo yo es un dudoso ferviente. Mientras Cristian hablaba, me acordaba de varias cosas y es, pues hay una frase muy popular que pues, casi que todo el mundo dice cuando quiere existencialmente sacarse esas cosas de encima, pues, y es que Dios ha muerto, que está ubicada, digamos, como en Europa, en la modernidad, digamos, en el siglo XIX, finalizando. Pero me hizo acordar de una obra de teatro que escribió un francés que se llama Samuel Beckett, se llama Esperando a Godot. Entonces la obra de teatro es corta, son 2 actos y son 2 personajes que van a un sitio, como a un parque. Y esos 2 personajes pues tienen una cita con Godot, ¿sí? Pero ninguno sabe qué va a hablar con Godot ni nada, sino que van a una cita y resulta que después llega un señor como un vagabundo, pero los lleva cogido como de una cuerda y el vagabundo llegan y el vagabundo le dice, venga, no, lo que pasa es que Godot no viene hoy, viene mañana. Y entonces pues los 2 quedan como redesparchados porque iban a hablar con Godot, no sabían de qué, pero pues digamos, y ahí se les daña como a estos 2 a lo que venían, ¿sí? Entonces, bueno, la obra no dice nada relevante, no trata de nada, pues es larga, son 2 actos. Yo pues la vi, sí, después leí el texto y es como la espera, ¿no? Un poco, Cristian me activa eso como esperando a Godot, es esperando a que venga algo, a que venga ese Godot, ¿sí? Que es lo que yo veo
en todas las culturas también, y es esperando, no sé si en el cristianismo se diga el Mesías o que llegue alguien que, digamos, como que venga a salvar, para ponerlo en términos un poco más prácticos, digamos, el tema de esa representación que tiene la gente de Dios. Entonces me hizo pensar sobre eso, sobre dos cosas, sobre eso de la espera, ¿sí? Nosotros estamos esperando que pase algo siempre, y la religión, las instituciones, la misma cultura hace que nosotros pues estemos siempre esperando algo, que llegue algo, que pase algo, y cuando pasan cosas pues el recurso es, digamos, la explicación es esa, ¿no? O sea, pasó porque Dios, en términos generales, porque Dios lo quiso o porque es una lección y demás. Y lo otro también es el tema de la verdad, ¿sí? Que es un cuestionamiento sumamente, es como la búsqueda a través de un cuestionamiento. O sea, buscamos certezas, como decíamos en sesiones pasadas, buscamos la verdad, pero la verdad es un intangible también, ¿sí? Como la idea de Dios, ¿no? O sea, es un intangible. ¿Qué es la verdad? O sea, asegurar que los científicos, los físicos, los científicos tienen la verdad es como decir que pues alguien ha visto a Dios también, ¿sí? En términos concretos, no en términos de fe, como decía Cristian, ni en términos simbólicos, sino concretos. ¿Quién ha visto la verdad? ¿Quién la ha podido palpar? ¿Quién la ha podido, digamos, concretar? Lo mismo con la idea de Dios. Creo que esas dos ideas se juntan mucho, porque para muchas personas, digamos, que tienen una fe muy grande en determinadas religiones, Dios es la verdad, ¿no? Es como esa relación también que siempre uno escucha, ¿no? Ahí quiero hacer un paréntesis, y es que ya tengo una persona que va a hablar ahorita, una intervención. Recuerden que pueden levantar la mano en cualquier momento. Antes de continuar, quiero rescatar una de las cosas que dijo Catherine Meneses en relación al método inductivo, y mezclarlo con algo de lo que dijo Cristian, y es ese acto de fe que nosotros, y también me considero un científico porque pues he estudiado y he estado todo el tiempo metido en laboratorios y en cosas de la ciencia. No sé hasta qué punto soy un buen científico, pero al menos científico sí soy. Y es que cuando usted, y lo digo por experiencia propia y por experiencia de mis jefes, de mis compañeros de laboratorio, de mis compañeros de la cámara que también son científicos, es que nosotros sí tenemos una hipótesis. Entonces queremos probar esta hipótesis, pero llegamos hasta el último punto no para probar que la hipótesis está mal, sino llegamos hasta el último punto para probar que la hipótesis está bien. Así los resultados no me estén dando bien. Entonces yo lo que hago es, me están dando los resultados, lo que sea que me esté dando, y empiezo, no, pero esto no iba por acá, sino que esto era por donde yo iba. Y esto lo digo de artículos que he publicado en revistas. O sea, no lo digo porque experimenté con un fósforo en mi casa, sino en la comunidad científica real, en la que usted coge su hipótesis y la obliga a que funcione de la forma en la que usted estaba esperando. Ahí es donde creo que la ciencia se involucra mucho con ese acto de fe del que ustedes estaban hablando hace un rato, y es que claro, yo desde chiquito me consideré ateo y odiaba a Dios y hablaba mal de Dios y hablo pestes de Dios. De hecho, el viernes me tomé unas polas y terminé insultando a Dios, también porque pues me parece chévere el discurso de insultar a Dios, pero llegó un punto en el que este conocimiento o esta creencia ciega en la ciencia, en el que la ciencia dice la verdad, me llevó a pensar, ¿qué carajos es el Big Bang? Hace 13.500 millones de años. ¿Qué quiere decir 13.500 millones de años? O sea, uno, si le va bien, vive hasta los 80. ¿Qué quiere decir 13.500 millones? O sea, es una cifra que parece un absurdo, y precisamente por eso también quería involucrarlos acá. Por otro lado, también quería hacer otra salvedad de, yo en lo personal sí creo que Dios no existe, y cuando Diomedes dice Dios sí existe porque lo mencionamos, pero Iron Man también lo mencionamos. Iron Man, el superhéroe de acero, también lo mencionamos, y existe pero no existe, es un ser imaginario. Pero existe porque hace cosas en los otros, y los otros Lo hemos visto en hacemos películas. cosas, ¿no? Y también las emociones, o sea, las emociones y lo simbólico, que pues no sé, Iron Man, yo no lo conozco, pero sí es como, me imagino que si es un superhéroe, pues, pues habrá gente pues que se mueve, que mueve emociones, y pues, no sé. Creo que también el tema de que existe o no existe, por eso dije que creo que es una discusión
que también tiene que ver con una subjetividad, digamos. Y ahorita cuando tú hablabas, pues, o sea, los que estudiamos ciencias sociales, pues también somos científicos. Pero entonces ahí todo se revalúa porque, claro, porque epistemológicamente y como eh, existen los métodos cuantitativo y cualitativo, y los psicólogos, los conductuales, la gente, los estadistas que quieren dar con la cifra, pero las ciencias sociales lo que están revaluando es que no hay subjetividad, la objetividad no existe, la verdad tampoco, la subjetividad, y que creo que hay mucha soberbia por parte de los científicos naturales en decir nosotros tenemos la verdad. No, porque es que son seres humanos, o sea, somos seres humanos. Y por más Einstein que sea, pues hay probabilidad de error, hay subjetividades en elegir un camino u otro, ¿sí? O sea, no. Ahí la segunda parte del tema que es que hablamos hoy, la ciencia, es también creo que ahí, hoy más que nunca, con lo que Catherine decía de la pandemia, o sea, O hay estamos. científicos que se citan a sí mismos. Sí, no, por eso digo, hay una soberbia, bueno, digo en términos mucho de reconocer, por ejemplo, yo era profe de la Universidad de Ibagué, y un profesor cubano, ingeniero, nos sentaban a hablar, pues esto ya es una anécdota, ¿no? Pero tiene que ver con lo que Profesor estamos mío. hablando, no me acuerdo cómo se llama, pero nos sentábamos a hablar muchos profes de ciencias duras y ciencias blandas, y pues nosotros, pues uno todo lo discute, ¿no? Pues como que, pues, ¿por qué sale el sol? Pues, ¿por qué nos afecta el sol? Pues porque somos seres humanos, porque estamos acá. El man decía, no, pues, esta gente habla mucha mierda, práctico, ¿qué tenemos que resolver? ¿Cuántas preguntas son? ¿Cuánto vale y ya? Y pues quedamos nosotros los profes, pues de sí, de sociología, comunicación, como pues si este man qué, o sea, como que, porque él necesitaba el tiempo, necesitaba el ya, necesitaba la cifra, y pues decíamos, pues si eso es también, yo o sea, lo interpreto como una soberbia también del mundo de la ciencia natural que no reconoce que dentro de sus decisiones hay una subjetividad, hay una cosa que aparece como una elección de qué es lo que yo investigo, por qué lo investigo, por qué camino me voy, qué teoría elijo, cómo lo pienso, o sea, El libre albedrío. sí, ¿no? Y que sentados en esa postura, digamos, de la ciencia y la ciencia natural como lo válido, ¿sí? Pues joden a medio mundo también, eliminan y excluyen a medio mundo también. Incluso, para cerrar mi intervención, hay una profe que es muy buena, que digamos, es la mamá de unos amigos, ella es pues, la primera genetista, ella es profe de la Tolima, es la primera genetista que hay, pues que hubo en Colombia, y ella es muy devota, es muy creyente, es muy devota a la Virgen y es muy religiosa, y pues es la primera genetista, ¿sí? Entonces yo siempre me preguntaba y le preguntaba cómo hacía como para hacer eso, porque es que la genética más que cualquier física, cualquier otra cosa, pues tiene que ver con ese cuestionamiento sobre el origen, ¿sí? Y no, pues la resolvía pues dándose, me imagino que estos debates que nosotros tenemos, que Cristian decía, una cosa es la fe y otra cosa es pues buscar respuestas cercanas que posiblemente la ciencia se acerque a, no quede como verdades. Yo estaba. Igual algo que necesitaba decir de Diomedes es como que, bueno, el positivismo, lo que nos vendieron, creo que está mandado a recoger como es de los 70s y hay como cosas Pero es que que hay nadie, gente que nadie que entiende. hoy o sea, 2021, los biólogos que dicen... en 2021, sí, yo estoy de acuerdo Sí, sí, contigo, sí. pero es que uno escucha unos discursos, digamos, no solamente de los científicos, es que la ciencia sirve para legitimar discursos políticos también, no me quiero meter en ese tema, pero ahí aparece también como que o sea, esto es así porque lo dijo el científico y los políticos cogen eso como un arma y nos joden, ¿sí? Entonces, creo que sí, está un poco revaluado el positivismo, pero en la práctica creo que no. Uno lo que nota es que no, lo que nota es que esos discursos, incluso en la gente, digamos, la gente, todos los ciudadanos, pues el que no es científico ni nada, a veces legitima esos discursos y uno dice, pero venga, o sea, ¿cómo va a ser que usted va a decir que o sea, lo dijo la ciencia y así es? Qué pena. La, las reflexiones teológicas por mucho tiempo dominaron los ámbitos culturales y sociales. De ahí esa famosísima frase que escuchamos en círculos religiosos de mi iglesia tiene la verdad. Y esa no es una frase actual, eso es algo que se ha venido diciendo por siglos. No solo en el cristianismo, en cualquier ámbito religioso se maneja esa premisa.
en esta religión tenemos la verdad. Y aquí lo que se nota en realidad cuando se dice yo tengo la verdad, en realidad lo que se está diciendo detrás de eso es yo tengo un orgullo que me niego a soltar. En respuesta a esta soberbia que Diomedes mencionaba previamente, nace como reacción la ciencia, una respuesta a la soberbia de la religión, esa soberbia de las reflexiones teológicas para demostrar una equivocación. Y en medio de esas buenas intenciones científicas vuelve a nacer lo que en nosotros hay innato, soberbia. Y en el ámbito científico vuelve a surgir yo tengo la verdad. Y es una soberbia que nace como respuesta a otra soberbia, siendo que en realidad son aproximaciones. Las reflexiones teológicas me ofrecen una aproximación a la vida diferente a la aproximación que me ofrece el método científico. Si me pongo aquí un poquito marrullero con este tema, voy a citar a Cogelet, o en español se tradujo como el predicador o Eclesiastés en los textos bíblicos, que él mismo en su escrito bíblico se presenta como un científico, un hombre de ciencia, conocedor de todo. Él se presenta así como un conocedor de todo, un científico, lleno de soberbia científica. Lo que hace es decir, lo investigué todo, a todo le hallé respuesta, pero a nada le hallé sentido. Y presenta una disertación, es una especie de tesis como de grado, tal vez de filosofía, en las que el tipo presenta una tesis y es que todo es vanidad. No le hallo sentido al mundo, no le hallo sentido a la vida, todo es vanidad. Y soy científico, dice él. Soy científico, lo estudié todo, a todo le hallé respuesta, pero no le hallo sentido. La vida no tiene sentido. Traté de hallarle sentido a la vida desde las implicaciones científicas. Estudiar el clima, estudiar la tierra, estudiar los animales, estudiar todo lo que sea posible lo estudié yo. Es lo que presenta el autor en su tesis. Y a nada de eso le hallé sentido. Así que tal vez solo haya una cosa que le dé sentido a la vida. Aquello que desde el principio no lo tiene, que es Dios. Tal vez en Dios, que para mí no tiene sentido, presenta el autor, es aquello que paradójicamente, efectivamente, le dé sentido a la vida. Termina concluyendo su maravillosa tesis diciendo, el todo del hombre es Dios. Esa es su aproximación a la vida. Decidió aproximarse a la vida desde lo científico y no le halló sentido. Así que termina, como yo lo hice en algún momento, hundiéndose en la fe, tirándose al abismo de la fe y diciendo, escojo esto por encima de lo otro. Me recuerda un poquito también a la premisa de Schopenhauer, que le agradezco aquí a Félix presente que me recomendó el libro, ¿cómo se llama en alemán? Die Welt als Wille und Vorstellung, el mundo como voluntad y representación, en donde esto es algo muy superficial, o sea, no voy a resumir a Schopenhauer en esto, pero lo que presenta es básicamente que hemos decidido con nuestra voluntad representar lo que se nos da la gana. Entonces, no existe el sol, sino que existen mis ojos que deciden representarlo como sol. O no existe la tierra, existen mis manos que tocan algo que lo representan como tierra. Asimismo, Dios no existe y esa es mi seguridad. Existe es mi voluntad de creer en Dios. Voy a pasar a las intervenciones. Bueno, yo quiero comenzar diciendo como principalmente que son dos cosas totalmente separadas, como lo hemos venido tratando, como Dios y la ciencia, que existen las dos, sí, y quiero hacer aquí una pequeña unión, que es las cosas que la ciencia no ha logrado resolver. Por ejemplo, el milagro de Medjugorje, el milagro de la hostia en Italia, son muchas cosas que la ciencia actualmente no ha logrado demostrar qué son, de dónde salieron, por qué salieron. Entonces creo que existe una relación directa o indirecta entre la ciencia y Dios, que es lo que la ciencia intenta porque no lo ha logrado, demostrar acerca de Dios. Sin embargo, le doy totalmente mi verdad o no mi verdad, sino mi fe a Cristian, y es como que es algo que decidimos nosotros. Si nosotros decidimos, como también mencionaba Catherine, en el positivismo, si decidimos tener una forma de vida en la que realmente sirva para los demás, que creo que es de hecho una de las teorías que nos plantea Dios, que es servir y vivir para los demás, para la felicidad de los demás. Entonces aquí entra ya más un debate, pienso yo, religioso, pero no sé si lo queremos tratar,
que es el hecho de qué quiere Dios o para qué estamos acá, que es otra cosa totalmente grande, pero es el hecho de saber que nosotros estamos acá creyendo en lo que nosotros queremos creer, pero que sirva para algo. Si somos unos ególatras, si somos unos, la palabra que mencionaron varias veces, Soberbia. soberbios, pues realmente nos vamos a hundir y ahí es donde no le encontramos sentido a la vida. Entonces, si realmente le damos sentido a algo que creemos y en lo que tenemos fe, pues nuestra vida toma sentido. Entonces creo que ¿Quién es también va Sanfer? muy ligado a nosotros mismos. Creo que es un tema del que estamos hablando hoy que va muy ligado a lo que nosotros creemos, en lo que nosotros pensamos y cómo nosotros vivimos con los demás, porque somos seres, como el debate pasado lo mencionábamos, somos seres de gente, de compañía, entonces creo que más va por allá. Bueno, yo quería, no sé esos dos milagros, pero yo también estaba pensando en eso ahorita que me puse pues a leer sobre el tema. Yo soy de colegio católico, de colegio de monjas, entonces pues a nosotros siempre como que nos enseñaron los mitos de la creación, el mito del éxodo, entonces me puse a ver un documental que hablaban sobre esos milagros, ¿no? Y quería preguntarle, porque yo también, como que cada vez que Cristian hablaba, yo solo quería como preguntar qué dice un hombre pues de fe acerca de esos mitos del judaísmo. No sé, no conozco los mitos que tú nombraste, pero es como para mí, milagros, perdón, milagros. Pero siempre es como, bueno, el éxodo, porque bueno, lo de la creación sí está como medio se sabe que es un mito, pero lo del éxodo como que fue lo que pasó Sí, fue un hecho realmente. histórico, ¿no? Sí, fue un hecho histórico y han buscado como un montón de como evidencia, de nuevo, científica, evidencia entre comillas. Y ahora, yo lo que iba a decir era como que yo sí creo en las subjetividades, o sea, como en que el positivismo está pues mandado a recoger y que no hay forma pues de conocer la verdad, y de eso estoy de acuerdo pues con Cristian. Entonces, no sé, Cristian. En cuanto a esto de la verdad, en algún momento, como les dije previamente, yo me aproximo a todo desde las reflexiones teológicas y coincidencialmente nací en esta zona geográfica del mundo en donde los elementos que tengo a mi disposición son el cristianismo, así que me acerco a Dios y a la vida también desde esos elementos que me ofrece el cristianismo. Y pensando en esto de la verdad de lo que venimos hablando, pienso en ese relato que algunos de pronto estén familiarizados con él, y es cuando Jesús estaba siendo condenado y frente a Poncio Pilato tiene una pequeña discusión existencial en la que él empieza a hablar de la parucía, que es la venida del Hijo del Hombre o del Mesías, y Poncio Pilato le surgen dudas, y una de las dudas que le surgen y que se la hace a Jesús es: ¿y qué es la verdad? Pues la pregunta que muchos nos hemos hecho: ¿qué es la verdad? Me encanta la respuesta de Jesús y es silencio absoluto. No responde absolutamente nada. Tal vez diciendo como: me valen 3/4 de verga celestial lo que sea la verdad, o tal vez diciendo: no me importa, o es algo que yo no sé ni que tú deberías saber, porque al momento de saberlo entonces seríamos Dios y no somos Dios. Sea cual sea la interpretación que le demos al silencio de Jesús en esa historia, lo cierto es que surge una reflexión de ese hecho, y es que al serle preguntado qué es la verdad, guardó silencio. La respuesta no se dio, no existió, ya sea porque él no la conocía o no la quería dar, porque tal vez no era importante esa conversación. Yo he decidido también hundirme en esa respuesta. ¿Qué es la verdad? Silencio absoluto. No me importa ni pretendo saber qué es la verdad, lo que quiero es ir caminando por la vida haciendo lo que pasa al final de estos debates, teniendo más preguntas que respuestas. Y en eso también vienen los relatos de los que tú hablabas, Kate, en el mito de la creación o los eventos que se relatan en otros libros del Pentateuco, como lo sucedido en el Éxodo, que son explicaciones también del origen del pueblo judío. Todos, hasta el día de hoy, yo no tengo seguridad plena de que sean eventos históricos.
El Génesis lo veo netamente como relatos mitológicos que pretenden darle desde el judaísmo una explicación a la realidad en la que vivimos. Y todas las civilizaciones lo han hecho en Asia, lo han hecho aquí en Latinoamérica, lo han hecho también los griegos, los romanos lo hicieron, las civilizaciones nórdicas, todo el mundo se ha tratado de acercar al origen de sus realidades. Los judíos lo hicieron de esa forma, con el relato de Adán y Eva, el árbol de la vida, la serpiente, y luego avanza y la cosa se va poniendo un poco más histórica, y ahí es donde surge la duda: ¿el diluvio ocurrió? Efectivamente hubo un pueblo que cruzó en medio del Mar Rojo que se abrió milagrosamente para ellos. Aquí yo no tengo una seguridad plena, porque la fe para mí son más preguntas que seguridades. Lo que yo tengo de nuevo son aproximaciones de un pueblo que estaba intentando darse identidad a ellos mismos. Y encontraron en esos relatos, que fueron pasándose a través de la tradición oral por miles de generaciones, para que en algún momento fueran escritos. Tengamos en cuenta que todos esos relatos surgen más o menos en el 500 antes de Cristo, o sea, son eventos de 6000 años antes de Cristo, eventos, pero la autoría nace más o menos en el 500 antes de Cristo, época en la que salían de un cautiverio babilónico después de unos 70 años de exilio, y era un pueblo sin identidad, un pueblo errante que no tenía identidad cultural ni social, y lo que pretendía era darse a ellos mismos una identidad, y la forma en la que hallaron de hacerlo fue con estos relatos. Si fueron históricos o no, no lo sabemos, pero influyeron de tal forma en ellos que fue lo que les dio identidad. Voy a pasar a otra intervención del público. Diomedes, ¿va a decir algo? Pues que yo tenía algo, cuando tú decías que uno toma la decisión, a mí me parece muy interesante, digamos, que es algo como muy existencialista en torno a esa pregunta sobre Dios, bueno, sobre la ciencia, y es que el proceso que uno hace como sujeto, bueno, Cristian nos ha contado muy chévere como el tema de confrontarse a sí mismo, digamos como que casi matarlo, revivirlo, poner, sí, como construirlo en la fe, bueno, algo así, que es un poco lo que también sucede, o sucedió pues en el periodo de la modernidad, ¿no? O sea, digamos, como para poder justificar la ciencia, pues había que matar a Dios y tener esa capacidad de entrar en crisis para poder mirar al otro lado que había. Digamos, como que si como al otro lado del muro que hay, entonces uno se para al otro lado del muro y pues hay el infinito, entonces pues son múltiples, o sea, no es que al otro lado del muro haya algo, porque al otro lado del muro pues está algo infinito. Entonces lo que me parece como apasionante un poco también de eso de si uno decide o no, es realmente si uno hace el proceso, uno como sujeto o la sociedad misma, bueno, en fin, no es no dejar de creer en Dios ni en la rebeldía adolescente de decir yo no, sino en decir hacer yo cómo hago este proceso de cuestionamiento y hacia dónde me lleva ese cuestionamiento, ¿sí? O sea, hay mucha gente que pasa del cristianismo al Krishna y después pasa porque es una constante búsqueda, ¿sí? De eso que no es la verdad sino es ese horizonte, ¿sí? Entonces me parece chévere pensar que uno mismo lo hace, pero qué cosas hay que no le permiten a la gente masivamente hacerlo. También me parece interesante, o sea, digamos, chévere que todos nos cuestionemos, o sea, que todos hagamos ese proceso, pero ¿por qué no lo hace todo el mundo? Esa es la pregunta. Hola, ok. Bueno, yo quisiera hacer como unas pequeñas distinciones con respecto a todo lo que ustedes han dicho. No sé si aporté algo nuevo o no, pero me parece que difiero un poco en varios cuestionamientos que ustedes proponen. El primero sería, bueno, lo anoté aquí porque no traje papel y lapicero, pero bueno. Ustedes hablaban al principio acerca de creer en Dios o creer en la ciencia, que creer como en la ciencia podría ser algo tan comparable como creer en Dios, porque tú decides creer en algo que no tiene una verdad absoluta, ¿verdad? Entonces, pienso que eso es prácticamente algo que tú decías al inicio, de que los científicos a veces hacen ciertos experimentos, ciertas cosas, pero hay una duda acerca de su ética, si realmente los resultados son o no son reales.
En cuanto a eso, yo diría que tendría que ver más que con una creencia, sería más con la ética científica, ¿vale? O sea, me parece que son cosas diferentes. O sea, una cosa es la ética científica donde compruebas realmente que algo sí funciona y otra cosa sería yo creo en la ciencia. Entonces, eso serían para mí dos cosas diferentes, como yo lo veo. Lo otro, sí, digamos que la ciencia podría verse también como un dogma, ¿verdad? En donde tú dices, bueno, es que yo creo porque firmemente ella es la que tiene la verdad. Y no, digamos, eso sería una práctica anticientífica, algo que muchos científicos deberían tener en cuenta siempre, como por qué no dudar de lo que están haciendo. Entonces, creo que eso es en el error que caen muchos científicos al siempre tener como esa certeza de que solo la ciencia va a dar la respuesta, cuando claramente no, cuando digamos que hablando desde un punto filosófico sabemos que todo viene de la filosofía, que la ciencia no sería nada sin la filosofía, sin haber antes dudado, antes haber, qué sé yo, sí, cuestionado más acerca de sus propias respuestas, ¿no? Entonces, es como también esa, digamos que invitación a la gente que es como, no sé, de pronto muy enfocada hacia la ciencia, es como hey, ¿por qué no dudas de lo que estás haciendo, ¿no? De pronto cuestionar un poco más esos resultados tan, pues, verídicos, ¿no? Entonces, pues, también la ciencia termina convirtiéndose como un dogma y creo que la ciencia debería estar en constante evaluación para poder realmente corregirse y llegar a cosas nuevas. Entonces, no sé, eso es como una cuestión que yo, en vez de enfocar mi energía por tratar de creer en algo sin que haya una explicación, porque es que los científicos no han podido explicarle, enfocaría más mis fuerzas por crear algo, un beneficio a la humanidad, algo que en este momento haga falta para el futuro y no pues enfocarme en eso, sería como algo más provechoso, no sé. Y bueno, no voy a decir más porque ya. Dentro de lo que dice Juanita, pues ahí está involucrado lo del ego, ¿no? Que también Cristian lo mencionaba como mi Dios es el más grande o la ciencia es lo más grande, y yo lo intenté mencionar de otra forma más personal en el que el ego me llevaba a mí a no dejar mi hipótesis y a obligar que mi hipótesis funcionara, porque si mi hipótesis estaba mal yo era un bruto, prácticamente era eso, y Pero- seguí con mi hipótesis a muerte. Pero es un sistema, no eres tú. Sí. O sea, no es Tomás, es un sistema que te está diciendo, es que hay que comprobar, porque es que esa es la metodológicamente, digamos, el camino, no hay otro, ¿sí? Así es. Y el ego también es como, yo soy dueño de la verdad, ¿no? En medicina pasa mucho como, hay ciertas áreas de medicina que es como, yo soy dueño de la verdad porque yo me he leído más artículos científicos y más revisiones sistemáticas y más de todo, y es como, mi verdad es mejor que la suya. Entonces, como que nos cogen a nosotros los psiquiatras, por ejemplo, que tenemos como un millón de dudas. Por ejemplo, lo que decía Christian de Schopenhauer, decías, como lo de, hablas mucho de los sentidos, ¿cierto? De que si puedo tocarlo, si puedo escucharlo, si puedo verlo, pero ahí es donde, por ejemplo, desde mi perspectiva psiquiátrica es como, sí, evidentemente nosotros confiamos en nuestros sentidos y es nuestra conexión con la llamada realidad, pero pues hay enfermedades psiquiátricas que en realidad desconectan los sentidos. Entonces, como que, y ahí entra pues la esquizofrenia y bueno, un poco de teorías de las enfermedades pues del espectro psicótico. Entonces, quería como aclarar eso, porque en medicina, pues la parte de la psiquiatría de la mente, de todo esto que no se puede como corroborar con el método científico, pues clásico, es bastante como, sí, como subestimado, podría decirse. Y lo que yo veo mucho en los colegas es como, sí, eso, como yo soy dueño de la verdad absoluta y por ejemplo, como constructivista y como lo que yo les decía, la subjetividad, muchas veces lo que pensamos es como posiblemente entre menos, o sea, entre más creas en algo, o sea, más estés convencido de algo, pues menos dudas tienes y menos ganas vas a tener, pues, tanto de aprender, como de cambiar, como de, no sé, escuchar a los otros. Listo, seré breve. Lo que voy a decir, lo voy a decir con base en algo que mencionó brevemente Diomedes, y es que en esta discusión entre la vida y la ciencia hay algo en el centro, y esa idea o eso que está en el centro es la vida. Eso que podemos representar como vida está marcado en los discursos, porque personalmente pienso en Dios como una idea y pienso en la ciencia como una construcción que se acumula. Pero
una de las cuestiones es hasta qué punto hemos sido tolerantes con esos discursos que han permeado la ciencia y que ha permeado esa construcción de Dios que se ha involucrado en la práctica, no esa idea abstracta de Dios, sino lo que se entiende en la realidad, en ese sentido común sobre la idea de Dios. A través de la humanidad, la idea de Dios, las religiones y otras manifestaciones que aprueban la idea de Dios, así como la ciencia, han permeado temas como, no sé, como el nazismo en su época, que fue apoyado por el Papa de la época. Entonces lo que hemos tolerado ha sido por lo que conocemos, pero también por lo que desconocemos de la realidad y de la idea de Dios, ¿sí? Y de la idea de la ciencia. Desconocemos, yo no conocía a profundidad lo que sufría Tomás en la praxis de la ciencia, y es esa especulación, y cómo los ciudadanos de a pie, en ese desconocimiento, hemos aprobado esos discursos que se han manifestado y que se han construido, que incluso hoy nos tienen en un tema de pandemia, y cómo hemos aceptado esa verdad de la pandemia, lo que nos aflige, la vida como la padecemos, solo por el desconocimiento y por el miedo a reflexionar, que es lo que incluso hoy no queremos, y es que nos obliguen a aceptar una idea sobre la ciencia o sobre Dios. Lo del salto de fe, pues sí, el salto de fe merece también un ejercicio crítico, pues porque el salto de fe no es solo, no puedo ya reflexionar sobre lo que me aflige o lo que está más allá de mi razonamiento, sino que también merece ese cuestionamiento de Dios, y comparto mucho lo que decía Cristian, ¿cierto? Puede ser un absoluto, pero más allá de ser un absoluto, esa idea de Dios está en mi diario vivir, ¿sí? Está en mi levantarme, dormir, en despedir a un familiar que murió. Por más que sea absoluto, esa pregunta es constante, ¿sí? Entonces, sí merece una respuesta por lo menos, no sé, diaria, infinita, pero es una pregunta que merece una respuesta. Yo, breve, chiquito, también me pone a pensar un poco en esa mirada existencialista o una mirada que puede ser existencialista sobre, por ejemplo, la soledad, sobre el vacío, sobre el no lugar, sobre la muerte, sobre todo que tú dices, o sea, también qué hay después de la muerte, digamos, es un cuestionamiento si existe algo o no existe algo después de la muerte y cómo afrontar en vida eso, ¿sí? O sea, cuáles son los elementos que yo tengo para poder en vida, pues, estando vivo, pensar en esos cuestionamientos existenciales que los tengo que llenar de alguna manera. O sea, creo que a no ser que uno tenga esquizofrenia, paranoia, pues no piensa en eso o lo piensa de manera más desacelerada, pero creo que en ese sentido ese también es un argumento, ¿no? Ese vacío existencialista, esa pregunta que en última se tiene que, no sé si llenar, pero se tiene que como que llenar un poquito con cuestionamientos o con ideas, con la fe, qué sé yo, o ciencia, no sé, con algo que haga que uno esté tranquilo, que podamos estar acá hablando, que no nos estemos incluso matando, que en fin. Me gusta mucho ¿Aló? esa idea de algo Aló. que haga que yo esté A ver tranqui. si me- Me encantó cómo fue expresado, porque me hizo acordar de un pensamiento de un teólogo, filósofo, es teólogo y filósofo alemán, que se llama Paul Tillich, ya murió Paul Tillich, y un pensamiento, una reflexión que él tiene alrededor de esta idea de algo que simplemente me dé tranquilidad, es una reflexión alrededor del concepto palabra de Dios. Y es que uno dice eso, palabra de Dios, y de una vez se imagina como la Biblia o cosas así, que es como lo más tradicional. Pero Paul Tillich tiene una reflexión bien interesante sobre esto de palabra de Dios, y es, para que algo sea palabra de Dios, necesita ser palabra de Dios para alguien y afectar inmediatamente sus realidades, ya sea consuelo para el afligido, tranquilidad para el intranquilo,
o simplemente un bálsamo para el adolorido. En el momento en que algo llega a mi vida para cumplir esa función, causar un efecto en mí, ese algo puede transformarse en lo que llamamos palabra de Dios. En ese orden de ideas, la Biblia incluso podría ser palabra de Dios, porque ha afectado la vida de muchos también, las reflexiones generadas de su lectura, pero no solamente la encontramos ahí. O sea, la Biblia no es solo ese elemento que lo deja uno tranqui, algunas personas, pero una obra de arte puede ser palabra de Dios. Una meditación, correcto, una escultura, una pintura, una canción. Correcto. Eso podría, todas estas cosas podrían estar llegando a la vida de alguien a cumplir esa función de ser palabra para mí. Y al ser palabra para el individuo es lo que Paul Tillich define como es palabra de Dios. Y esto lo menciono es por el pensamiento que dijiste. ¿Dónde está ese algo que nos deja tranqui y ya? Bueno, buenas noches. Bien. Pues con todos los temas que hemos tocado hoy, con lo que tiene que ver con la ciencia y la religión, yo tengo un acercamiento bastante cercano a lo que es la pregunta entre las dos, teniendo una mamá que estudió filosofía y es casi devota de la Virgen. Entonces es como, yo veo a mi mamá que estudió filosofía y se preguntaba como el hecho de dónde vinimos, todo que se indica más a la pedagogía infantil según su línea, pero leyendo como rezando el rosario, cosas de que ella emitía de que le hacían tranquilidad. Eso, pues, mediante yo fui creciendo, para mí la religión fue una excusa para la tranquilidad de la muerte, para que en el día en el cual yo llegue, el último respiro que tome, esté tranquilo y diga, ok, mi vida estuvo plena y voy al lugar del Señor para algunos. Otros, como lo decía la compañera, que la verdad me gustan mucho esos ejemplos, porque para mí esto es netamente yo solito en mi casa divagando a las 3 de la mañana, es de que la religión ahorita no está de moda porque simplemente esconde cosas que van en contra de ellos por la misma corrupción que ha habido después de una teoría. Por ejemplo, ¿quién dice que Jesús no fue un sociólogo y que alguien viendo que fue tan diferente en su momento dijo que eso era magia? Que era una persona súper diferente y alguien lo escribió y simplemente otra persona vio que esos textos habían sido escritos. Cosas así. Y lo que iba con lo que estabas diciendo tú, para mí, de cierta manera, sin hablar de corrupción y sin decir que somos humanos y que en un caso hipotético teórico, para mí la ciencia, entre comillas, está buscando lo mismo que de la religión, que es como una explicación a algo, ya sea una explicación a la creación, una explicación a algo que no sabemos porque simplemente somos humanos. Para mí es eso. Buenas noches. Yo solo quería dejar algunos puntos claros que para mí son claros. Y es que el objetivo de la ciencia no es probar la existencia de Dios, o sea, nunca surge como eso. Y en mi praxis me gustó la ciencia porque empecé a no creer en Dios, pero en mi praxis científica nunca intento probar la existencia de Dios y yo soy biólogo evolutivo. Entonces, por ejemplo, a mí no me interesa saber de dónde venimos ni para dónde vamos, sino simplemente cómo ha cambiado la vida en el tiempo, ¿cierto? No me pregunto ni de dónde vengo y no lo vamos a responder tampoco. Y en realidad la ciencia surge como una idea colectiva de entender la naturaleza, ¿cierto? Y como colectivo está permeado por el ambiente social. Y como estamos en un ambiente social productivista, ¿cierto? Liderado por todo estas ganas de plata y demás, pues la academia termina siendo una vaina horrible en donde la publicación prima por encima de todo y no esas ganas de entender la naturaleza, ¿no? Entonces, últimamente digamos que la praxis científica se ha desviado de lo que se pensó en un inicio. Y si nos ponemos a pensar en los dos tipos de líneas o en los dos pensamientos, el pensamiento religioso nos ha causado cosas buenas y cosas malas, a mi parecer. Entre las cosas buenas es que yo creo que nos ha permitido lidiar con nosotros mismos, como que de cierta manera nos da una paz en determinadas situaciones, pero como problemas, que yo creo que es el más grande, es que nos ha alejado de la naturaleza, por lo menos en las religiones que yo conozco. Seguro hay religiones que son más amigables y consideran a los otros seres vivos, pero en la católica, que es donde yo crecí, nunca
se trata a los otros seres vivos como iguales. Y por el contrario, la ciencia, o al menos la que yo practico, nos ha dado cosas lindas como permitirnos entender que los seres vivos somos iguales entre nosotros y que hemos llegado a este punto en la historia de la Tierra a convivir y hemos solucionado los problemas de diferentes formas. Pero también el pensamiento científico ha logrado cosas horribles, pensamiento científico también tal vez mal interpretado como la explotación animal sistemática y la destrucción del ambiente en el que estamos, ¿no? O sea, por un lado, una rama de la ciencia nos dice, ojo, que todos los seres humanos, todos los seres vivos son iguales, pero a la hora de la praxis seguimos siendo superiores, ¿cierto? Y explotamos usando herramientas científicas a los seres vivos que tenemos al lado. Sí, ya esos son los dos temas que quiera tocar. Así pequeñito también, más es pensar cómo también el uso de la ciencia y quién la usa en términos, por ejemplo, no sé si sea esa la reflexión que alguien hizo una vez, y es que, pues que creo que Einstein nunca pensó que con los descubrimientos o con sus desarrollos iban a matar un poco de gente en Hiroshima y Nagasaki, por ejemplo, ¿sí? O sea, como la ciencia para qué, es como la gran pregunta. Digamos, la discusión que estamos teniendo es la ciencia en sí misma y de Dios en sí mismo y las ideas, pero un poco lo que tú planteas es ya in situ, ya porque está, ¿sí? ¿Para qué? O sea, ¿cómo? Porque puede ser uno muy benevolente y puede decir, no, sin ciencia, digamos, no podríamos estar pues acá sentados con estas luces y con después que veamos el video y después y poder viajar a otros países y que no nos enfermemos tan rápido por la pastica que nos tomamos, todo ese tipo de cosas. Pero en términos, digamos, ahí sí de las creencias y de para qué entorno, para qué usarla, ahí sí creo que la chica lo decía, creo que el cuestionamiento ético, ¿no? Ahí sí empieza, y lo mismo con Dios, porque pues en nombre de Dios también pues las guerras, los conflictos también se han dado. Entonces creo que, digamos, esas son dos discusiones distintas, pero creo que si lo tomamos por algún lado, pues puede cuestionarnos también en algo. Hola, hola. Bueno, primero quería aplaudir la iniciativa de este espacio, de propiciar pues un espacio de reflexión. Siento que realmente así, escuchando las ideas de los demás y respetándolas, es como vamos a crear un nuevo país, un nuevo concepto de nación. Yo siento que como humanidad hemos vivido varios pulsos. Primero fue el pulso animal, que obviamente es la ley del más fuerte. Aún ahora hay gente que cree que eso es. Después siguió el pulso religioso, que nos daba a Dios como todas las respuestas, pero nosotros no interveníamos ahí, solo era Él, ¿no? Luego vino el pulso científico, que es el que más está en auge en la actualidad, que es todo comprobarlo, todo lo que diga la ciencia. Y hay un pulso que están haciendo y es como, algunos lo llaman el de la ciencia espiritual, y es como darnos cuenta que ninguno de los dos nos da todas las respuestas, y darnos cuenta que en realidad pues es la unión entre los dos la que nos va a llevar a trascender como humanidad, y darnos cuenta que hay unas leyes universales que pues que nos rigen, y no hay que tener fe o sea, no hay que tener solo fe, simplemente hay que conocerlas, hacerlas, y nos vamos a dar cuenta que en realidad sí existen. Y pues ya, buenas noches. A mí me parece muy interesante. Gracias. Porque en todas las intervenciones, como siempre, uno se nombra a Dios, solo uno, y lo de que decía Fabi de la academia, o sea, tanto Dios como la academia es eurocentrista, ¿no? Es colonialista, es como, entonces hay un montón de conceptos que estamos como trabajando y dándole vueltas, pues como una y otra vez, y llegamos al mismo punto, que es como que tanto nos llegaron, nos metieron por los ojos los europeos, ¿no? Cuando llegaron, y cuánto hemos avanzado y no podemos hablar como de Dios o de dioses, sino solo un Dios, y no sé, me parece muy interesante. No sé, es como, ¿qué les parece? Y no de diosas también, porque yo tengo amigas feministas que hacen una resistencia en el discurso también, y están intentando pues plantear simbólicamente, o sea, como, no, diosas, ¿no? Entonces, como las diosas, para tomar ese tema también. Aquí a mí se me viene inmediatamente a la mente es
un aspecto más filológico, más desde lo lingüístico, y es que nosotros pues estamos permeados por el pensamiento europeo, así que muchas de nuestras reflexiones religiosas se las debemos a la herencia cultural que nos dejaron los europeos. Como lo dije previamente, mi fe en Jesús es una cuestión de azares de la vida. Si yo hubiera nacido en China, muy probablemente mis reflexiones teológicas hubieran sido diferentes, o en la India. Pero me aproximo a Dios desde lo que mi zona geográfica me ofrece como recursos para acercarme a Dios, mis elementos culturales, y eso es el cristianismo que heredamos de los europeos. Y asimismo esos europeos pues tomaron la fe cristiana de unos judíos, y los judíos se aproximaron a Dios también de una forma distinta. La particularidad del hebreo, bueno, no el hebreo moderno, sino el antiguo, en el que escribieron los textos sagrados del Antiguo Testamento, por ejemplo, porque el hebreo moderno es una cosa totalmente ajena al hebreo antiguo, es que la palabra Dios, ellos la usan como Elohim, y cuando hablan de Dios, hablan de Elohim, y Elohim es como aparece el concepto de Dios en todo el Antiguo Testamento. Lo curioso es que Elohim es un plural. Elohim literalmente significa dioses. Pensemos en textos como cuando en el Génesis se escribe: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa frase en realidad dice: en el principio los dioses crearon los cielos y la tierra. Para los judíos el Dios es algo tan enorme e insondable que decidieron dejarlo en plural, como la palabra que usamos en español para describir el cielo, que a veces decimos los cielos. ¿Por qué decimos los cielos? Solo hay uno, veo uno, pero es algo como algo que abarca tanto que decidimos nombrarlo plural. Asimismo decidieron dejarlo los judíos en su idioma, y su aproximación lingüística de Dios fue desde el pluralismo, dioses, Elohim, que es un plural. Pero en lo conceptual, Dios vendría siendo como un todo. Me gusta pensar en la imagen de un bosque. Dios sería un bosque, y el árbol es bosque, la ardilla es bosque, el río que fluye por ahí también es bosque. El bosque habita en el río y el río habita en el bosque habita en la ardilla habita en el bosque. Todo es Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Madre, Dios como Madre, también en eso habita la idea de Dios. Dios es Padre, Dios es Madre, Dios es tanto que los hebreos decidieron nombrarlo Elohim. No cabe en uno, es mucho. Pero no, iba a decir solamente que cuando Cristian planteaba esto del infinito, me parece también muy chévere, porque cuando uno pues reconoce los mitos o las comunidades indígenas hablan de, pues, de la madre tierra como el todo, ¿no? Como el infinito también, como lo que, digamos, como que hay algo que está más allá de nosotros, pero está en nosotros, pues lo dicen no textualmente, pero así lo hacen sentir, que es la madre naturaleza, ¿no? Que es en la que estamos y la que somos, digamos, en el tema de las comunidades indígenas. Para ellos lo infinito será eso también, ¿no? No sus dioses, pero sí el infinito será la tierra, será estar aquí, será compartir con la naturaleza. A mí me gusta mucho un concepto bíblico que maneja el autor del Evangelio de Juan, que aquí les boto el dato: no se llama Juan, decidieron llamarlo Juan por otras razones. Se llama Alexander. Carlos Arturo. El autor del Evangelio de Juan hace una introducción a su tratado, que es más un tratado que un evangelio, y es bajo la premisa de: el verbo se hizo carne. Esa imagen algunos la conocen: el verbo se hizo carne. Y empieza a desarrollar la idea de Dios como el logos. Ya el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ya dejaron de hablar de Dios y empezaron a hablar de el logos, que en griego sería lo que se tradujo como la palabra o el verbo. Pensemos en el logotipo de alguna marca que tengamos en mente, qué sé yo, un iPhone, pues se nos viene una manzana a la mente. La manzana representa todo lo que es Apple. La manzana es el iPhone, el iPad, los AirPods. La manzana es todo lo que es la esencia de Apple. Asimismo, uno piensa en el chulito de Nike y uno se le vienen a la mente tenis, camisetas, pantalonetas, porque el chulito es todo lo que Nike representa. Ahora, el logos
vendría siendo todo lo que Dios representa. Y Juan, lo curioso es que en su tratado decide decir que el verbo, el logos, se hizo carne. Es decir, lo que es Dios lo podemos ver representado en lo que es carne. Y la carne es lo que habita aquí en este plano terrenal. En ese orden de ideas es que Juan sigue avanzando en su discusión y dice, el verbo se hizo carne e hizo su morada entre nosotros. ¿Cuánto tiempo hemos estado buscando a Dios arriba? Cuando en realidad estuvo abajo, en la carne, en lo humano. Entre más En la humano gravedad. se es, en realidad más cerca se está a lo divino. Cristian nos convirtió Buenas a todos. noches. Bueno, el aporte que yo les quería hacer en esta noche, en este debate, ciencias versus religión, fue como una experiencia personal que yo tuve precisamente con lo mismo. Digamos que todos, yo soy de las personas que le cuesta el tema de creer en lo que no siente o en lo que no ve, y pues precisamente por eso empieza un rechazo hacia todo lo que en un principio le enseñan a uno que es Dios, que es religión y todo este tema. Sin embargo, siempre fui una persona espiritual, entonces tuve como un problema allí, pues como ese dilema, y me di cuenta en la vida que la espiritualidad es algo muy privado, como muy de cada persona, como que llega a un punto en el que decidí que la religión precisamente era mi piedrita en el zapato, decidí sacar la religión de la ecuación y vivir mi espiritualidad libremente. Hablando de religión, de las religiones que todo el mundo conoce, de las religiones que todo el mundo sigue, de que otras personas, un libro, otras creencias me digan cómo vivirla, decidí rechazarlo y simplemente quedarme con cómo la siento yo, cómo la vivo yo, y de ahí en adelante me sentí muy cómodo, porque pude sentir a mi manera lo que podría decirse es Dios, pude sentir a mi manera esa espiritualidad y de ahí en adelante vivir muy, muy cómodamente con eso. Entonces quería como aportarles eso, que no necesariamente la religión tiene que estar en esa ecuación de ciencia versus religión. Yo puedo creer en la ciencia lo que quiera, pero ser muy espiritual y vivir la espiritualidad a mi manera. Es eso. Nos queda una intervención por temas de tiempo, pero recuerden que se pueden quedar aquí hablando mierda, aunque ahorita hay partido, entonces no se queden aquí, bajen y hablen abajo y hagan lo que quieran, pero pues pueden charlar todo lo que quieran. Nos queda una última intervención. Buenas noches, mi nombre es Juan Esteban y pues me parece muy interesante lo que tú planteas, todo lo que has dicho es bastante resaltable, me gusta que estudies bastante las cosas de la Biblia, se nota que hay como una profundización teológica y lo digo porque desde mi infancia mi padre también es teólogo y pues yo de alguna forma u otra me he sentido inmerso en este mundo de la religión, llamémoslo así, desde muy pequeño, desde que nací, todo el tiempo he crecido con unos estatutos, llamándolo así, en la casa, en el hogar, unas creencias afirmadas, pero obviamente está el momento en el que uno decide también indagar, saberlo por uno mismo, saber cuestionar las cosas. Pero hay cosas que de todas formas, también como decía la compañera ya, que causaban mucha curiosidad, porque aunque yo busqué también en el mundo, en todo lo que va alrededor, me seguían esas dudas generadas en la iglesia que yo estuve, en las otras iglesias a las que también fui, en todas las partes donde conocí, algo que se llama, digamos, algo de recibir el Espíritu Santo, llamémoslo. Eso de recibir el Espíritu Santo, que está escrito en la Biblia también y que se encuentra también en muchas otras formas, se llama también hablar en otras lenguas, en otros idiomas. Lo he presenciado, lo he visto con mis ojos, es bastante extraño, llamémoslo así, pero es como un trance, es una cosa en el que el hombre se desprende completamente. Y también está en el arte, en otras cosas, algo que llama la pietà, no sé si la hayan visto. Están cosas así, hay otra que se llama el éxtasis de Santa Teresa, donde nos refiere a lo mismo. Es una escultura maravillosa donde se ve una mujer que está teniendo como una especie de orgasmo, pero es un orgasmo celestial, como algo espiritual, una cosa que es impresionante. No solamente en este caso, sino también, como decían, en Asia, en otras partes del mundo, ellos tienen su estatus de trance.
los milagros también se han presenciado, los milagros no se les han dado respuesta. Y aunque ya te lo preguntó, pues tampoco, también quedó como en un stand-by, porque pues eso no se puede explicar hasta el día de hoy, no se puede explicar. Y eso entonces es fe, se sana a la gente porque sí, las cosas que ocurren o que no ocurren, o si la ciencia y Dios sí están ligados realmente y lo que no descubre la ciencia sí es Dios obrando y lo que no se puede explicar todavía en la Biblia sí es parte de lo que podemos explicar nosotros, porque la ciencia es como muy a lo natural, muy a lo que nosotros creemos como personas. Y creo que lo que ya viene a ser Dios, lo que viene a ser la Biblia, porque igual la Biblia fue escrita por hombres, dice que es inspirada por Dios, pero fue escrita por hombres, nos hace una asemejación, llamémoslo así, de cómo lo puedan explicar en su época. Entonces, ustedes dicen, la creación no está explicada, pero es la forma en que ellos la pudieron escribir, digo yo. ¿Cómo explican algo sobrenatural cuando Dios ha hecho un montón de cosas locas y no tienen cómo explicarla? La Biblia es muy metafórica y la Biblia incluso es bastante exacta a la hora de decir acontecimientos futuros. Si lo vemos escatológicamente, dice la luna se tiñe de rojo. Ellos lo dicen así porque no sabían cómo explicar un eclipse. A la hora de que se hace un eclipse lunar y se tiñe de rojo la luna, pues ellos lo explicaban como si se pintara, pero no hay que tomarlo literal. Entonces muchas de las cosas que están en la Biblia también están hechas de forma metafórica y nosotros quizás la estamos malinterpretando porque es la forma en que ellos la escribieron y según ellos pudieron entenderla. Y ya por última pregunta que tengo sería la cuestión de las personas que han muerto, los mártires, ellos, si en el caso de que Dios no existiera, murieron por nada. Si vemos ellos, entonces dieron su vida, creyeron a tope, dijeron, vamos con Dios hasta el fin. La cuestión de la traducción de la Biblia, que duró años y años y años, ¿por qué matarse por algo que no es real? ¿Por qué matarse por algo que no es cierto al fin y al cabo? Esforzarse por traducirla, que llegue el Evangelio a todas partes del mundo, porque incluso la Biblia dice eso, ir por todo el mundo y evangelizar. ¿Los que se inmolan o...? No, los que se inmolan no, sino en el caso de las traducciones, cuando eran perseguidos, digamos, en la Iglesia Católica Romana, que en ese caso perseguía las traducciones, la cuestión de Martín Lutero, todas las que llevaban y los... Entonces, ese esfuerzo, o en el caso de Pedro, por ejemplo, Pedro en la Biblia, también murió. Esteban fue un mártir también cuando lo apuñalaron, cuando le lanzaron piedras, todo por una cuestión de evangelio que no era real, porque todos le decían, Jesús no es cierto, no es el Hijo real de Dios. Entonces, esa fe... Yo creo que tiene que ver con la fe, o sea, realmente esos actos que son, como tú dices, heroicos y que tienen, que cómo se les da explicación, pues yo creo que tiene que ver, sí, con la fe, o sea, sin fe, sin creer de manera... que estar convencido de algo, pues no creo que la gente, o sea, que vaya, o sea, que se, yo lo interpreté como los que se han inmolado porque me parece que es como lo mismo, ¿no? O sea, como que cuando, qué sé yo, los afganos hacen esas inmolaciones, pues uno dice, ay, qué locos, esos manes están rayados. No, lo que pasa es que tienen una fe que entregando su vida, o sea, salvan el mundo y porque están férreamente convencidos pues de eso. No sé si... Y no mueren por Dios, o sea, mueren por sí mismos. O sea, Dios no los manda literalmente a matarse, ¿cierto? Y también, o sea, que hay algo también de soberbia, ¿no? Como yo soy el dueño de la verdad y yo sí creo, entonces me muero por esto. O me mato, o mato por esto. Y soy el elegido, ¿sí? O sea, una cosa muy de soberbia y también me parece que no es que no exista, igual para ellos, igual volvemos a la discusión del lenguaje, ¿no? Para ellos existe, para ellos es real, o sea, no es de que se maten o se mueran o maten por algo que no es real, sino porque eso no creo que es lo que vengamos a decir acá, porque pues desde la primera intervención de Diomedes fue claro que sí es real, pero es para cada quien es real, ¿sí? Para ellos era real y evidentemente, en mi opinión, se mataron fue por ellos mismos. Sí, solo quería dejar ese punto ahí de que entonces esa gente muere así como dices entonces por algo que no, porque ellos mismos creyeron y ya. O sea, no fue como algo que... Pues todos nos morimos por eso. Hay gente que muere por amor. Bueno, y pues ya para rematar me gusta lo que tú decías y quería encontrar precisamente el capítulo de Juan donde decías eso,
Creo que de cierta forma sí la ciencia y Dios están como en uno mismo, y decía, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Ya para rematar, volviendo a lo metafórico, decimos otra vez lo de la creación. Es muy raro como ellos lo presentan, es que es una cosa que pues uno dice, sí, es muy fantasioso. Pero la Biblia después dice también de que un día para Dios es como 1000 años y 1000 años como un día. De pronto ahí dice que son 7 días. Pudo ser mucho tiempo más, según la explicación de la Biblia. Pudo ser mucho tiempo más. Y así hay cientos de cosas. Dios desde un inicio lo plantean ahí como si fuera algo eterno, infinito. Entonces en el principio siempre ha estado y siempre estará. Para Él el tiempo no existe, no corre como nosotros. Y creo yo que la ciencia, pues desde mi punto de vista también, O sea, en el el orgullo Dios y todo. de este lado del mundo también. Exacto. Creo que yo he tenido muchas discusiones con gente muy creyente como tú, veo, pero aquí, o sea, cuando tú hablas desde certezas y desde casi que verdades, desde el lenguaje y tu discurso. Creo que yo pienso que, como decía Cristian, desde este lado del mundo nos ponen ese discurso y nos hacen, digamos, pensar que así es, efectivamente es porque es, pero si ponemos esta discusión en la India, por ejemplo, tiene la el cosa mismo es valor. completamente distinta. Cambia completamente el peso. Bueno, muchas gracias. Al comienzo, Cristian decía que Dios no es respuesta, sino pregunta. La pregunta por todo, pues como hemos visto durante estos días de debate, las respuestas no nos llevan a un fin, sino a un nuevo comienzo, a nuevas preguntas. La ciencia tiene unas características muy cercanas a las de Dios, pues nos abre un espacio para adentrarnos a un laberinto de preguntas sin fin. Fue precisamente esta premisa la que nos impulsó a empezar con este ciclo de debates analfabetas, la pregunta por todo, la duda por lo correcto, la duda por lo incorrecto. Esperamos que esta invitación cuaje en cada una de ustedes, esta invitación por la duda infinita, pues solo dudando, como comentaba ahorita un compañero, podremos cambiar nuestra forma de pensar, y si queremos que las cosas cambien, habremos de empezar cambiando por nosotras mismas. Gracias a todas las personas analfabetas que asistieron durante estas últimas 4 semanas, panelistas, asistentes y sobre todo a mi staff querido que lo amo con mi alma. Y recuerden que el fútbol profesional es una puta mierda y nunca dejen de dudar.